Ven y disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. Así que el día de hoy vamos a hablar. La semana pasada el pastor Silvestre habló de 7 milagros de Jesús, ¿verdad? De 7 milagros se dicen que hay aproximadamente 37 a 40 milagros que Jesús realizó, de los que registra, porque hay muchos milagros que no quedaron registrados. Hoy vamos a seguir hablando de algunos de esos milagros que Jesús realizó. Decía el pastor Silvestre, la semana pasada él dio una explicación espectacular como buen profesor, ingeniero y esposo de una especialista en química. O sea, yo no voy a dar una explicación así, pero sí vamos a estudiar un poco lo que estos milagros nos quieren enseñar a nosotros en esta mañana. Pero él decía algo importante, y es que los milagros definitivamente son aquellos eventos sobrenaturales que desafían las leyes naturales. Y como ya hemos hablado de algunos, hoy quiero tocar algunos de esos milagros. Me gustaría invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Vamos a leer una vez más. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Otro de los milagros que registra la Biblia es la sanación de la suegra de Pedro. Fíjense algo, este milagro que a veces uno ve la fiebre, uno dice, cuando uno por lo general tiene fiebre, uno se siente débil, se siente que no puede pararse de la cama. Hay fiebres que cuando las fiebres son muy altas, nos debilitan, nos hacen sentir, oye, que no tenemos fuerza para hacer nada. Y aunque a veces uno dice, oye, pero esos milagros que Jesús realizaba, la semana pasada el pastor Silvestre habló de la conversión del agua en vino, se habló del leproso, y tú dices, bueno, son milagros que de repente se ven, son más difíciles de hacer. Pero ¿saben algo? Para Jesús es importante y Él puede hacer cosas que de repente pueden parecer demasiado grandes, demasiado difíciles, como cosas sencillas. Tú dices, oye, es una simple fiebre. Ahorita tú dices, con una acetaminofén, fácil, cede una fiebre y ya. Pero hay fiebres que le digo que ni con acetaminofén ni con nada se bajan. Sobre todo cuando hay infecciones, ¿verdad? Son fiebres que no ceden. Solamente el que ha pasado procesos así, que tú dices, yo recuerdo cuando tuve el niño con una infección fuerte, a Diego, cada vez que le daba fiebre, y era una fiebre que no cedía con nada, era cada 4 horas, esa era una angustia, que no había nada que bajar esa fiebre, y decía, Señor, que esta fiebre ceda. A veces uno ve como que, bueno, es una fiebre, es algo sencillo, es una enfermedad que fácilmente puede ceder. Pero para Jesús es importante todo, es decir, nada es insignificante para Jesús. Nada es insignificante para Jesús. Hasta una fiebre Él la sana. Hasta una fiebre que no cede con nada, que no se quita con nada, Jesús tiene el poder para sanar. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, cuando nosotros tenemos que decimos, cónchale, lo primero que hacemos o que debemos de hacer como creyentes es ir a Jesús. Muchas veces uno se enferma y lo primero que hace es, ¿dónde está la acetaminofén? ¿Dónde está el Apiré? ¿Dónde está? Voy a buscar la medicina. Cuando lo primero que debemos de hacer es buscar a Jesús, es orar, es clamar a Él, porque Él tiene el poder para sanar. Él es mejor que un acetaminofén. Él es la medicina perfecta para nuestras enfermedades. Para Jesús nada es insignificante.
Jesús puede sanar una fiebre, Jesús puede sanar un dolor de cabeza, Jesús puede sanar cualquier malestar que tú puedas tener, porque la palabra del Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por Él hemos sido ya curados, sanados. Él es la medicina perfecta para el hombre. Para Él nada es insignificante. Tu bienestar es importante para Jesús. Pero es importante que nosotros sepamos que antes de recurrir a los medicamentos, antes de recurrir de repente a llamar al doctor, dígame si uno es amigo de algún doctor, uno de una vez empieza a escribirle: doctor, tengo esto, o los que buscamos mucho con la inteligencia artificial, porque esa es la otra. Yo le digo, ahorita todo es ChatGPT, IA, dice, ¿qué me pasa si me duele un poco la cabeza y tengo 38.5? Entonces ChatGPT te dice, tienes que evaluar y hacerte una tomografía porque de repente tienes un tumor en cáncer de etapa terminal. ¿Qué? Ya la gente empieza a despedirse, vamos a hacer el testamento. Jesús quiere que nos acerquemos a Él. Señor, aquí está esta dolencia, aquí está este malestar, porque para Jesús tu bienestar es importante. Nada es insignificante para Jesús y Él es la medicina perfecta para el hombre, para todos aquellos que le creen. Con esta sanación nosotros vemos que definitivamente Jesús puede sanar hasta lo que para algunos puede parecer insignificante. Y hay otro aspecto importante que vemos en este milagro. Y es que aquí dice que la suegra de Pedro estaba postrada en su cama. Así sería el malestar. Hay malestares que no nos provoca pararnos, pero cuando Jesús llega y trae sanidad, hay algo poderoso. Y esta mujer no solamente fue que recibió sanidad, sino que dice que se levantó. Dice el Señor, Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Saben qué es poderoso? Que la suegra de Pedro tuvo fuerzas para servir sin la convalecencia previa. Y eso es poderoso, porque muchas veces Jesús trae milagros, Jesús trae sanidad. Muchos hemos experimentado el poder de Jesús de una manera quizás que tú dices, oye, algo sobrenatural que desafía las leyes naturales, como de repente también hemos recibido sanidad. Porque en este caso es una sanidad de una enfermedad que tú puedes decir, yo la puedo tratar quizás con acetaminofén, con algún medicamento y puede ceder, pero Jesús también opera en sanidad, o sea que puede sanar cualquier enfermedad, que no necesitemos algún medicamento. Él trae sanidad sobre esos virus, sobre todas esas enfermedades que quieren tocar nuestro cuerpo. Pero lo poderoso aquí es que ella no solamente se quedó con recibir sanidad a su cuerpo, sino que dice la palabra que se levantó y le servía. ¿Saben? Jesús quiere que tú veas sus milagros, que tú experimentes la sanidad del Señor en tu vida, en tu cuerpo, en tu familia, pero que lo experimentes ¿para qué? Para testificar, para servirle. No para simplemente decir, bueno, gloria a Dios, otro milagro más, y entonces ahora no, es para que le sirvas. La suegra de Pedro, no, esa estaba esperando sentirse bien para servir. Cuando nosotros recibimos un toque especial del Señor, cuando nosotros recibimos un toque especial del Maestro, el Señor quiere es que nosotros podamos levantarnos y servirles, hablar a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Dios opera en milagros, sanidades en nuestras vidas, no simplemente para que nosotros creamos en Él, porque ya nosotros creemos en Él. Yo creo en Jesús, esté sana o esté enferma, Jesús sigue siendo Jesús, Dios sigue siendo Dios. Yo no dependo de lo que Él, de repente de lo que yo quiero que Él haga en mi vida. Yo creo en Él porque Él es simplemente porque Él, pero Él opera milagros en nuestra vida para que le sirvamos, para que hablemos a otros y a través de nuestro servicio demostremos a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Jesús quiere operar en tu vida, quiere que tú experimentes sus milagros, pero no simplemente para experimentarlo, para que quede como una experiencia y ya. Dios quiere que tú compartas con otros, que tú les sirvas, que tú hables a otros del gran poder de Dios que tú has experimentado. Que puedas compartir con otros tu fe, que puedas compartir con otros tus milagros, que puedas dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado en alguna oportunidad en su vida un toque milagroso de Jesús? Que han experimentado un milagro. Yo he experimentado milagros en mi vida, he experimentado milagros, sanidades en mi vida. Pero Jesús lo ha hecho no simplemente para que yo crea en Él,
y agradezca, por supuesto, pero sino también para que yo pueda servir a otros y hablar a otros, testificar a otros, porque eso aumenta la fe de otros, eso ayuda a otros también a creer, eso ayuda a otros a buscar de Jesús, a decir, oye, pero si Jesús sanó la fiebre de ella, Él también puede hacer algo en mi vida. Si Jesús te sanó de ese virus, de ese COVID, Jesús también lo puede hacer en mi vida. Entonces es para testificar, para servir a otros, para levantarnos y hablar a otros del gran poder que experimentamos en nuestra vida. Con este milagro, con esta sanidad, nosotros vemos esos aspectos importantes. Para Jesús nada es insignificante. Dios se preocupa por nuestro bienestar. Y lo otro es que experimentamos esas sanidades, experimentamos el toque de Jesús para compartir con otros, para servir a otros y hablar a otros del toque milagroso que Dios ha hecho en nuestra vida. Otro de los milagros que vemos en la Biblia, que registra la Biblia, lo vemos en Marcos 4:35, y es cuando Jesús calma la tempestad. Dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les dijo eso a los discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando nosotros vemos este milagro, los discípulos, Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. Jesús había estado predicando, había estado hablando. De hecho, ya había estado dando a través de diferentes parábolas. Estaba quizás ya cansado y dijo, vamos al otro lado. Jesús dio la orden. Jesús le dio la orden a los discípulos de pasar al otro lado. No fue que ellos dijeron, no, maestro, vámonos de una vez, vámonos para allá. No, ellos se movieron bajo la voluntad, bajo lo que Jesús les mandó hacer. ¿Y creen ustedes que Jesús no sabía que el clima y el ambiente no estaba bueno para navegar? Sí, lo sabía. Pero con todo y eso, Él tranquilamente les dijo, vayamos. Y los discípulos obedecieron. Vendría una gran tempestad. ¿Saben algo? A pesar de que a veces podemos caminar bajo la voluntad de Dios, eso no nos libra de atravesar pruebas. Muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con lo que Dios nos llamó, pero eso no nos exime de que no vayamos a pasar pruebas y dificultades. Porque muchas veces nos preguntamos, Señor, pero si tú me mandaste, si yo te estoy obedeciendo. Porque eso pasa muchas veces cuando nosotros los creyentes pasamos por pruebas, pasamos por enfermedades. ¿No le ha pasado a usted en la mente en algún momento de dificultad, de tempestad en su vida, que usted dice, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque el hacer la voluntad de Dios no nos exime de las pruebas. En el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor, ¿qué nos dice? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Y yo sé que quizás a usted no le gusta escuchar esto, porque usted quiere escuchar tranquilo, es la voluntad de Dios y te va a ir bien siempre. Sí podemos estar tranquilos de que al final siempre nos va a ir bien, porque nosotros ya tenemos de antemano la victoria asegurada. Pero no estamos eximidos de pasar tormentas, de pasar pruebas, incluso cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Los discípulos obedecieron a Jesús, estaban haciendo lo que Jesús les había mandado hacer. Y sin embargo, imagínense, en un instante salieron y comenzó esa barca, esos vientos, esa tormenta a azotar esa barca. Y así sería tan fea la situación que entre los discípulos de Jesús habían pescadores, había gente que estaba acostumbrada a andar en el mar, o sea, gente que sabía. Y si ellos estaban asustados, que era gente que estaba acostumbrada a andar en el mar, imagínense cómo era esa tormenta que estaban atravesando. Cómo fue esa tormenta, a tal punto que estaban asustados, estaban aterrorizados, estaban pasando una tempestad. Así tan fuerte sería que esta gente que estaba, que aunque ellos estaban preparados, porque digamos que ellos podían resolver
unos pescadores tenían que saber cómo resolver, pero veían que que estaba demasiado difícil la situación. Pero ¿saben algo? A veces uno se pregunta y dice, oye, el Señor permitió que pasaran por esa tormenta. ¿Por qué Jesús lo permitió? Estaban haciendo su voluntad, ya Él sabía que iba a suceder, permitió que pasara en ese momento. No era que Jesús quería que ellos se asustaran sino que Jesús, cuando el Señor nos permite pasar por pruebas, por dificultades, hay tormentas que el Señor nos permite pasar porque Él sabemos que estamos preparados para afrontarlas. ¿Saben? Y no solamente con nuestras habilidades, digamos, físicas, porque yo decía, ok, los discípulos tenían conocimiento algunos eran pescadores, pero la situación estaba tan difícil que se escapaba de su control. Pero sí, ya Jesús venía previamente, cuando usted lee ahí el libro de Marcos, previo Él venía de enseñar y de hablar a través de las parábolas, y venía de hablarles sobre la fe. Y le decía, si tú tuvieses fe como una semilla de mostaza, o sea, ya Él venía de enseñarles la importancia de la fe. Entonces Jesús sabía que ellos estaban preparados para creer que aquel que venía de hacer milagros, porque cuando ellos se montaron en la barca, Jesús venía de operar grandes milagros también en la vida de otras personas, venía de enseñarles, de hablarles a través de sus parábolas. Es decir, ellos estaban preparados para emplear su confianza en el Señor y tener la fe suficiente para afrontar esa tormenta. El Señor no nos permite pasar por pruebas, por procesos, por tormentas para las cuales no estemos preparados. Sepa algo, si tú estás afrontando alguna prueba, si tú estás pasando alguna tormenta, alguna dificultad en tu vida, tú estás preparado para afrontarla y salir victorioso. Tú tienes la preparación, la fuerza del Espíritu Santo en ti para afrontar esa prueba. Esa prueba no está para destruirte, porque muchas veces nos decimos, Señor, pero es que yo no aguanto esto, yo no puedo pasar esto es muy difícil, ¿cómo voy a pasar esta situación? Él no te va a permitir pasar por una prueba que te destruya. Él no va a permitir que tú pases por una prueba que te haga alejarte, que te haga apartarte, que tú no puedas superar. Él te está permitiendo pasar por una prueba para la cual tú estás preparado, para la cual Él te va a ayudar y tú puedas entender y decir, es que yo no tengo la fe suficiente. No, tú tienes esa fe. El Señor nos va a permitir pasar por tormentas para las cuales nosotros no estemos preparados. Fíjense en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay prueba, no hay tormenta la cual nosotros no podamos soportar. Todo lo que nos sobreviene, nosotros podemos soportarlo porque Él nos ha preparado para ello. Y que algo que ha estado en mi corazón estas últimas semanas es: con la prueba está la salida. O sea, con esa tormenta ya el Señor tiene preparada la salida. Así que yo no me preocupo, yo estoy tranquila, estoy confiando, porque el Señor no nos va a permitir pasar por pruebas, por tormentas para las cuales Él nos ha preparado. Y esas tormentas, esas pruebas, Él nos ha dado la fortaleza a través de su Espíritu Santo para resistir y salir victoriosos y hablar a otros de lo grande, lo poderoso que es Dios, que aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nos mantenemos en pie firmes, creyendo y alabando y glorificando el nombre de Jesús. Porque hay personas que en las pruebas, que en las tormentas, que en las dificultades se alejan, se debilitan, se dejan vencer, se dejan llevar por esa prueba. Pero entiende algo: no hay tormenta para la cual Dios no te haya preparado. Él no te va a dejar pasar por una prueba, por una tormenta, por una tentación que tú no puedas resistir. Y otro aspecto importante que vemos acá en este milagro es que Jesús una vez más está mostrando su naturaleza divina. El pastor Agumar, creo que en el primer tema, habló sobre la naturaleza divina de Jesús. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y en este pasaje vemos esas dos naturalezas, porque Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Él venía de una jornada muy fuerte y estaba cansado. Como humano, vemos esa naturaleza humana. Él se fue y descansó. Pero también vemos la naturaleza divina. Cuando los discípulos fueron y lo despertaron a Jesús, dice la palabra que Él mandó a enmudecer los vientos y la tempestad se calmó. Vemos la naturaleza divina
de Jesús cuando Él muestra su autoridad incluso sobre la creación. Jesús tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado, sobre todo lo que hay. Aquí vemos cómo Jesús muestra esa divinidad, donde muestra su autoridad sobre la creación. Dice la palabra que mandó enmudecerlos, que con tan solo su palabra, con tan solo decirlo, los mandó a enmudecer, y la tempestad se calmó. Saben, Jesús tiene el poder y la autoridad sobre todo, sobre cualquier. El pastor Silvestre explicaba la semana pasada sobre las leyes naturales, y es que cuando Jesús va a operar un milagro, vemos estos milagros poderosos porque Él tiene el poder y la autoridad para que incluso la creación, cualquier ley natural, cualquier cosa que parezca imposible, Jesús con tan solo una palabra se pueda solventar. Solamente la palabra de Jesús trae algo transformador y puede calmar cualquier tempestad y cualquier tormenta, porque Cristo tiene autoridad. En Él hay autoridad, en el nombre de Jesús hay autoridad, porque Él es Dios. Entonces Jesús mostró su naturaleza divina y su autoridad sobre la creación. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder. Y Él tiene toda autoridad. Otro milagro que quiero hablar o resaltar esta mañana es sobre la sanación de un paralítico. ¿Recuerdan ese milagro? Mateo capítulo 9. Dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: ese blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hay algo hermoso en este milagro, y es que ese paralítico definitivamente estaba postrado, no se podía mover, no podía llegar a Jesús, pero estaba rodeado de buenos amigos. Este milagro también está registrado en otro de los evangelios, y en otro de los evangelios dice que eran 4 amigos que fueron y le dijeron: mira, aquí está, vamos a ir allá a, Jesús, a buscar a Jesús en la casa donde Él está, vamos a llevarte porque Él tiene el poder para sanar. Y él estaba rodeado de buenos amigos. El paralítico, a pesar de que estaba pasando, tenía una enfermedad incurable, vamos a decirlo, estaba rodeado de buenas personas. Estaba rodeado de las personas correctas. ¿Y saben algo? Para ver milagros necesitamos estar rodeados de personas correctas. Muchas veces nosotros no experimentamos milagros en nuestra vida. Muchas veces no experimentamos milagros en medio de las enfermedades, de las dificultades, porque no estamos rodeados de las personas correctas. Sino que a veces cuando yo estoy pasando una prueba, una enfermedad, si yo estoy al lado de una persona que es nerviosa, que nunca tiene fe, te dice: ay, Dios mío, dígame si te vas a morir, vamos a ir para el médico, vamos a buscar la solución, vamos a ver qué es lo que tienes. ¿Cómo vas a ver un milagro? Pero cuando tú estás rodeado de las personas correctas, cuando tú dices: oye, me siento mal, tengo este problema, tengo esta dificultad, y tú consigues amigos que te dicen: vamos a orar, Jesús tiene el poder, vámonos. Saben, a mí, acabo de recordar un testimonio, un misionero norteamericano. Él dice que estaba adolescente y su mamá era una mujer de fe, y él dijo que era un servicio de la semana y él tenía flojera de ir a la iglesia. Y su mamá era como que: usted tiene que ir a la iglesia, todos los días de servicio va a ir a la iglesia. Y ese día él dice que él no quería ir. Y le dijo: mamá, hoy no quiero ir a la iglesia porque me siento mal. Tengo así como fiebre, tengo malestar. Y la mamá le dijo: hijo, buenísimo,
más todavía tienes que ir a la iglesia, porque allá vamos a orar por ti, vas a recibir sanidad. Vístase que nos vamos, porque allá es donde usted va a recibir sanidad. Y el muchacho dice, bueno, me tuve que ir porque mi mamá, ella tenía la convicción de que era el mejor momento. Si estaba enfermo, más todavía tenía que ir. Y él dice que cuando llegó al servicio, estaba un predicador invitado, y cuando él estaba ya por orar, dice, voy a orar por los enfermos. Mi mamá me empujó de ese asiento de una vez y me lanzó. Fui el primerito al pasar porque iban a orar por los enfermos. Dice, y ese día cuando él pasó, ese predicador le ministró. Y no, él obviamente no recibió ninguna sanidad porque él estaba sano, pero sí el Señor le dio un llamado especial al ministerio en esa noche. Y bueno, es un misionero. Él estaba aquí, duró mucho tiempo acá en Venezuela, pero por las circunstancias ya no está. Pero él testificaba y decía, necesitamos personas que crean que hay poder en Jesús, que no es momento, cuando estamos enfermos, no es momento de quedarnos en la casa acostados, es momento de dar pasos de fe y caminar a los pies del Maestro y buscar nuestros milagros, porque los milagros se provocan, hermanos. Hay una fe que nos tiene que llevar a la acción, y por eso necesitamos estar rodeados de personas correctas, de personas que en vez de desanimarnos, de angustiarnos y de preocuparnos más, nos digan, hay poder en Jesús, vamos a orar, vamos a ir a intercesión, vamos a ir a la iglesia, porque ahí vas a recibir tu milagro. Rodearse de las personas correctas. Para ver milagros necesitamos rodearnos de las personas correctas. Mira a tu alrededor, mira quién es tu círculo más cercano y ve si realmente estás rodeado de personas de fe. Es importante, mira, las personas con las que nosotros nos rodeamos es importante. No crea que solamente eso es para los adolescentes, para los niños, que muchas veces uno como padre está pendiente con quién se la pasa a los niños o los adolescentes, para que por las influencias que a veces ejercen las amistades sobre los muchachos. Pero eso nos pasa en toda la vida. Nosotros de una u otra manera somos influenciados por las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros terminamos siendo parte de las personas que nos rodean. Es decir, si usted se rodea de personas de fe, usted va a ser una persona de fe. Si usted se rodea de personas que oran, usted va a ser una persona que va a orar. Si usted se rodea de personas que son trabajadoras, usted se va a ser una persona trabajadora. Si usted se rodea de personas que sirven, usted va a ser una persona servicial. Rodéese de las personas correctas, porque para ver los milagros de Jesús es importante también ver quién es nuestro entorno. Este hombre experimentó un milagro de Jesús, pero no fue por él solo, fue por esos amigos que le dijeron, hoy es el día de tu milagro. Se lo montaron, se lo llevaron, atravesaron y superaron todas las dificultades que necesitaron para poder llevar al paralítico a los pies de Jesús. Ellos estaban dispuestos a que su amigo recibiera ese día un milagro. Ese día ellos estaban preocupados para que ellos recibieran ese milagro. ¿Saben algo? Y es otra cosa aquí importante que quiero acotar. Y es que si nosotros hemos experimentado el toque de Jesús, nosotros también tenemos que preocuparnos por aquellas personas que están a nuestro alrededor y necesitan también recibir de Jesús. ¿Y qué te quiero decir con esto? Si a ti no te interesa, si a ti no te importa, si tus vecinos, si tu familia no conocen a Jesús, tú necesitas un toque especial del Señor. Porque tiene que preocuparnos. Nosotros tenemos que ver, oye, en nuestra familia todavía no conocen al Señor, hay un día del amigo, yo soy el primero que tengo que traerlo a la iglesia. Yo soy el primero que tengo que hablarle de Jesús. O sea, tenemos que preocuparnos por aquellos que necesitan un toque del Señor. Preocúpate por tu familia, preocúpate por tus amigos, preocúpate por tus vecinos, preocúpate por tus compañeros de trabajo y háblales de Jesús, porque trayéndolo a los pies de Jesús ellos van a recibir un milagro, van a recibir salvación y vida eterna. Eso es parte también de la misión o del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Cuando hay fe, hermanos, no hay barrera, no hay obstáculo que se presente. El que cree es movido a la acción. Es decir, la fe te tiene que llevar a accionar. La fe no es, no, yo tengo fe, pero no hago nada. No, la fe te lleva a la acción. Es un verbo, o sea, es una acción. Te lleva a actuar, te lleva a moverte. La fe provoca acción. Y ¿saben algo? Hay algo hermoso en este milagro, y es que antes de que el paralítico recibiera el milagro de ser levantado, Jesús lo vio. Si usted ve que traen a un paralítico, ¿cuál cree usted que debe ser la oración por ese hombre? Que se levante, ¿verdad? Es obvio. Pero Jesús no fue lo primero que le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados.
¿Saben algo? Porque si hay un milagro poderoso y más grande en la vida que puede experimentar el ser humano, es la salvación. Es la salvación. Y Jesús no está interesado solamente en sanarnos. Jesús está interesado principalmente en salvarnos. En salvarnos. Jesús cambió radicalmente la vida del paralítico, porque Él perdonó sus pecados. Ese paralítico fue perdonado, fue salvado, y dice la palabra que lo perdonó y lo sanó. Saben, cuando una persona llega a Jesús, Jesús no solamente quiere sanar tus enfermedades, Jesús no solamente quiere que tú veas milagros sobre tu enfermedad, sobre tu dificultad, sino que tú puedas recibir la salvación y la vida eterna, que es el milagro más poderoso y más hermoso que el ser humano pueda experimentar. Cada vez que alguien llega aquí a los pies de Jesús y acepta la salvación, créame que estamos experimentando el milagro más hermoso y más grande que el ser humano puede experimentar, porque es la salvación y la vida eterna. Jesús está interesado en salvar. Jesús está interesado no solamente en sanar, sino en salvar. Es decir, que el perdón de pecados es suficiente. El perdón de pecados es lo más grande, lo más hermoso que Jesús puede hacer en la vida de cada ser humano, pero esto también produce una transformación. Yo digo, ese día el paralítico no solamente recibió salvación, sino que su vida fue transformada. Imagínense algo, este hombre postrado que no podía caminar, no podía andar, ese día salía de allí salvo, y que su vida cambió, la calidad de vida le cambió, ya no tenía que depender de otros, ya no necesitaba que otros le cargaran, ahora podía andar por su propia cuenta, se podía parar. Por eso el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Es decir, él fue transformado, porque el toque de Jesús, el poder de Jesús trae transformación a la vida del ser humano. Hay un cambio radical en la vida del creyente. Es decir, no podemos decir que hemos experimentado el milagro de la salvación si tu vida no ha cambiado, si tú sigues siendo el mismo. Y no son cambios así ligeritos, que casi uno no lo puede notar. Ay, ¿será que es cristiano o no es cristiano? Parece. Oye, a veces uno ve personas que tú dices, ¿será? Oye, tiene pinta, a ver, por ahí se le ve un poquito. No, un creyente, una persona que ha sido transformada por Jesús, se le nota completamente que ha experimentado un toque transformador de Jesús. Aquellos que han experimentado la salvación y el milagro poderoso de la salvación de Jesús, su vida es transformada de manera radical. Radical, el pecado ya no tiene poder sobre su vida, porque los pecados han sido perdonados y mi vida ha sido transformada. Así que, hermano, tú que estás en esta mañana, si tú has experimentado el toque del Maestro, tu vida tiene que ser diferente. Tú tienes que demostrar ese cambio radical. Saben, hoy en día hay muchas personas que dicen que creen en Cristo, pero sus vidas no cambian. Que dicen, yo creo en Cristo, pero su vida no cambia. En estos casos realmente a veces uno dice, cónchale, Señor, necesitan un toque. Porque es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando experimentamos esa salvación, es que es algo tan poderoso y tan grande. Aquellos que experimentamos ese toque, que nuestra vida es transformada de una manera sobrenatural. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios, le decía, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos y decir, oye, ¿qué tan poderoso ha sido esa transformación de Jesús en mi vida? Y si al examinarnos decimos, oye, Señor, yo necesito experimentar eso. Estamos hablando de Jesús en este tiempo para eso, porque Jesús quiere que tú experimentes este milagro tan poderoso. Jesús quiere que experimentes esa transformación que solamente Jesús puede hacer en la vida del hombre. ¿Saben? Nadie puede transformar a una persona. No hay ni siquiera, usted va a un círculo, cuando personas que tienen vicios y van a círculos de alcohólicos anónimos, o personas que están luchando con ludopatía anónima, y por sí solos no pueden transformarse. Pero cuando Jesús llega a su vida, más por supuesto el apoyo de demás,
hay una transformación poderosa en la vida del ser humano. Jesús tiene el poder para cambiar el que creía que no tenía cambio. Por eso usted puede ver y le dice, oye, pero ese era delincuente y ahora cambió. Eso lo hace Jesús. Usted dice, ay, ese era alcohólico, ahora no lo hace. Oye, eso lo hace Jesús, porque Jesús tiene poder para transformar la vida del ser humano. Hay personas que de repente quizás no están paralíticos como este hombre, pero su vida está paralizada, están que no se pueden levantar porque el pecado los tiene así. Pero cuando Cristo llega en la vida del ser humano, el Señor te dice, tus pecados te son perdonados, vamos, toma tu cama y comienza a andar, comienza a caminar, comienza a vivir de una manera diferente. Cristo tiene el poder para transformar. El milagro más hermoso que hemos podido experimentar fue el día que una vez llegamos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque ese día nuestra vida cambió. Ese es el milagro más grande. Otro de los milagros que resalta la Biblia es otro que también es muy conocido, lo vemos en Lucas capítulo 8, y es cuando Jesús sanó a una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos los esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué poderoso este milagro. Yo sé que quizás has escuchado muchas enseñanzas a través de este acto de fe de una mujer. La palabra del Señor dice que ella ya había gastado todo lo que tenía tratando de ver cómo paraba ese flujo de sangre. Imagínense ustedes las mujeres que con tan solo 5 o 7 días ya es tormentoso tener allí la menstruación. Imagínense 12 años continuos. ¿Cómo se sentiría de débil? Porque cuando una mujer dura mucho tiempo botando sangre, se baja la hemoglobina, entonces comienza la debilidad, comienza ese malestar en el cuerpo de una mujer. No era cualquier cosa. Digo, 12 años, había gastado todo lo que tenía. Aquí en estos tiempos, hermano, usted se enferma y a la semana va a gastar todo lo que tiene. Yo le decía a alguien, es más, al mismo día usted va a gastarlo todo. Y me decía un hermano, no, hermano, se me enfermé y nada más el antibiótico me costaba $60. Le digo, sí, eso todo está costoso. Por eso la mejor manera es ir a los pies de Jesús, porque ahí hay milagro, hay sanidad. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, pero ella aprovechó que Jesús estaba pasando. Ella escuchó, Jesús está pasando, y ella dijo, este es mi momento, es el momento de aprovechar y acercarme a Jesús. Saben, si hoy tú estás aquí, tú estás aprovechando el momento porque Jesús está aquí. Ella se aprovechó y se acercó a Jesús en medio de esa multitud. Había un gentío, esa era una multitud. Yo me imagino y me asemejo cuando uno va en el metro en Caracas. Si usted se monta en una estación que se llama Plaza Venezuela en hora pico, bueno, no sé cómo está ahorita, pero tengo tiempo, pero por lo general eso en hora pico, eso es un gentío que usted no se puede ni meter. Solamente los experimentados en la materia podemos meternos en el metro a las 6 de la tarde en Plaza Venezuela. Yo a veces me río porque a veces cuando el metro estaba así, yo andando con mi mamá, usted ve a mi mamá y yo,
a veces me daba miedo. Ella se metía y yo no. Mire, eso es entre la gente, unos empujando. Y cuando llegábamos pegados ahí todos, pero nos metíamos. Pero imagínense ustedes, eso, mire, el que estaba en medio de una multitud y tener que meterse allí es un gran reto. Esta mujer sabía que era un gran reto entre la multitud, porque todo el mundo estaba golpeando a Jesús, y Jesús iba a hacer otro milagro. Jesús no la iba a sanar a ella, porque había llegado un principal de la sinagoga, es decir, era como decir una persona de autoridad dentro de la sinagoga que había pedido a Jesús que fuera a su casa a sanar a su hijo. Y Jesús no iba a la casa de cualquiera, iba a la casa de una persona con autoridad a hacer un milagro. Él no la iba a sanar a ella, pero ella dijo: este es mi momento de acercarme a Jesús. Y dice la palabra que como pudo se acercó, evadió la multitud y dijo: este es el momento, y tocó. Ella dice: si tan solo lo toco, sé que voy a recibir mi milagro. Mira, la fe de esa mujer era tan grande que ella sabía que solamente tocando el borde del manto de Jesús podía recibir sanidad. La fe era tan grande que sabía que solamente con tocar el borde del manto de Jesús podía recibir el milagro. Mis hermanos, para recibir y ver los milagros del Señor tenemos que ser aguerridos, movernos, superar los obstáculos y creer que el acercarnos a Jesús trae milagros y sanidades sobre nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Jesús, nosotros recibimos el poder transformador que Él emana. Así que no importa cuánto tiempo puedas tener o se pueda tener enfrentando una enfermedad, porque a veces uno se cansa. Una persona con 12 años ya enfermo dirá: no, es que yo voy a vivir enfermo toda la vida. Ya yo, ¿qué voy a estar recibiendo? Ya yo busqué toda la solución. Pero Jesús tiene el poder para cambiar cualquier enfermedad, sea el tiempo que tengas enfrentándolo. No hay tiempo que pueda detener el obrar de Jesús. Tan solo un instante, tu milagro tú lo puedes recibir. ¿Saben? En Jesús hay sanidad, hay milagros. Cuando nos acercamos a Él confiados y en fe, los milagros comienzan a suceder. Comenzamos a experimentar el toque transformador de Jesús. No son grandes las señales, sino la presencia de Jesús que trae milagros. ¿Saben? Jesús era caminando. Él iba camino a la casa de Jairo. O sea, en ese momento no estaban ocurriendo señales y milagros, porque a veces uno dice: ah, no, mira, hay milagros, hay señales. Llegó la persona que ora por los enfermos y son sanados. Y gloria a Dios, porque el Señor reparte los dones, y los dones son para edificar el cuerpo. Pero esta mujer no estaba esperando señales y milagros. Ella dijo: yo necesito es acercarme a Jesús. Jesús era caminando, entendiendo que no son las señales, que no es lo grandioso y lo espectacular que pueda estar en el servicio. Jesús puede operar un milagro todos los días. Cuando tú te acercas a Jesús, tú vas a ver el poder, porque no son las grandes señales, lo estrondoso, es la presencia de Jesús lo que trae milagro. Tan solo su presencia tiene el poder para sanar. Tan solo su presencia tiene el poder para sanar. Y por eso esa mujer, cuando se acercó, que Jesús se dio cuenta que le había tocado, le dijo: tranquila, ve en paz. Recibió también sanidad y salvación. Jesús quiere que sepamos que en su presencia hay sanidad. En la presencia de Él nosotros podemos recibir nuestro milagro. Todo el tiempo en su presencia. No es cuán grande, cuán estrendoso, no es ni siquiera la persona que pueda orar por ti, es Jesús. No es quien te ponga la mano, no es quien ore, porque a veces tenemos más fe en una persona que en Jesús. Él no quiere que tengas fe en una persona que de repente Él tiene el don, pero no es esa persona, es lo que opera a través de esa persona. Es Jesús, es su presencia. Así que Jesús te puede sanar en una cruzada de milagros, como te puede sanar en tu casa, como te puede sanar hoy en este lugar, porque en la presencia de Jesús hay sanidad, hay milagros. Es la presencia de Jesús. Y el último milagro, que está pegado a ese, porque les decía que ahí Jesús iba a hacer otro milagro, y es la resurrección de la hija de Jairo. Fíjense en Lucas 8, Jairo había buscado a Jesús porque su hija estaba muy enferma. O sea, y cuando estaba enferma es que estaba muy enferma. Él necesitaba con urgencia. Y eso es lo que pasa a veces. A veces uno lo llama: mira, pero es que es urgente, es urgente. Jairo de verdad tenía una urgencia. Su hija se estaba muriendo.
Y Jesús, con todo y eso, la multitud no lo dejaba caminar bien. Una mujer se atravesó. Entonces se puso a preguntar quién lo tocó con ese bululú de gente. Sanó a esa mujer y Jairo esperando. Resulta que cuando estaban en el camino se le llegaron a Jairo y le dijeron: no, Jairo, ya, tu hija se murió, ya está muerta. Pero Jairo tenía fe, porque en medio de todo, Jairo no dijo: no, eso ya, ¿para qué vas a ir para mi casa? Ya está muerta, ¿qué vas a hacer? No, Jairo igual tenía fe. Y Jesús, dice la palabra, que se fue a la casa. Cuando llegaron allí estaba toda esa gente llorando, por supuesto, porque la niña de 12 años había muerto. Y yo veo algo importante aquí, y es que imagínense, este hombre fue a buscar que oraran por su hija. La ansiedad, la desesperación que debe generar esperar que Jesús llegue rápido antes de que tu hija se muera. Porque cuando uno está pasando un proceso de enfermedad, un diagnóstico difícil, a uno a veces le invade el miedo, el temor. Eso viene la preocupación, hermanos. Uno pasa un momento de enfermedad donde te da un diagnóstico que tú no quieres escuchar, y te digo, el miedo comienza a socavar nuestras emociones. Yo lo he experimentado, donde el temor comienza: Dios mío, Señor, obra en su vida, porque imagínate si teniendo eso allí, ese muchacho se le para la respiración y se muere. O empieza uno a imaginarse, empieza uno a preocuparse, porque preocuparse, la mayoría de nuestras preocupaciones no van a pasar. O sea, nosotros nos ocupamos en pensamientos de cosas que no han sucedido y que quizás ni siquiera van a pasar. Y eso comienza a traer en nosotros desesperación, preocupación, miedo, hasta que nosotros llegamos a Jesús. Porque la manera de echar afuera el temor y el miedo en los momentos de prueba es orando, hermano. Es orando y leyendo su palabra. Y ahí es donde opera la fe, porque la fe echa fuera el temor. La fe echa fuera el temor. Cuando nosotros estamos afrontando enfermedades, porque eso de repente es sencillo decirlo cuando uno está tranquilo, ¿no? Cuando uno no está pasando una prueba, cuando uno está pasando dificultad, pero cuando es uno el que le toca, entonces ahí realmente es un momento de pasar esa prueba. Es un momento de ver de pasar el examen. Y la fe echa fuera el temor. La fe, por eso es que tú dices: oye, pero ¿por qué tienes paz? ¿Por qué tienes tranquilidad? Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento opera en tu vida cuando tú tienes fe, cuando tú estás creyendo confiadamente, así de manera ciega en el Señor. La fe echa fuera el temor. Y yo veo aquí en el Jairo, dice: oye, en medio de todo, que la niña ya estaba muerta, podía estar tranquilo porque Jesús iba con él. Y el saber que tenemos a Jesús de nuestro lado nos trae paz. Jesús está contigo. Jesús no te deja solo. Jesús está caminando contigo. Y eso nos trae paz. Si hay algo que nos llena de paz, de tranquilidad, es que no estamos solos. Jesús está contigo. Jairo sabía que iba a su casa, e incluso si la niña moría, él podía resucitarlo. Y por eso el caminar con Jesús trae paz. El caminar de la mano con Jesús trae tranquilidad, trae confianza. Estamos con Cristo y Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra confianza. Él es nuestra fe, porque sabemos que si yo camino con Él, mi victoria está asegurada. La fe echa fuera el temor. Y el tiempo y los propósitos de Dios no son como los nuestros. No era en el momento que Jairo quería, era en el momento que Jesús disponía. Por eso quizá uno dice: oye, pero ¿por qué se retrasó? ¿Por qué no se fue de una vez? Porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios no necesita un momento, una circunstancia para operar, para traer resurrección. Dice la palabra que cuando llegó allí donde estaba la niña, Él le dijo una palabra, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña se levantó incluso cuando estaba muerta. Es decir, Cristo tiene el poder para resucitar, incluso cuando creemos que ya no hay solución. En Él hay poder en Jesús. Hace unas semanas atrás, el vigilante de allá de la casa, yo voy entrando y yo le digo: mira, se me dañó el control del estacionamiento. Disculpe, ¿me puede abrir? Me dice: no, sí, tranquila. Me dice: no, bueno, mira, esto lo arreglas así, tranquila, que para todo hay solución. Para lo único que no hay solución es para la muerte. Y yo agarré y me volteé y le digo: no, para eso también hay solución. Porque Cristo nos da vida eterna. Así que hasta la muerte en Cristo hay solución. El vigilante se me quedó mirando y me dice: oye, ¿verdad? Yo no había visto eso.
Yo sí, Cristo tiene solución. O sea, es decir, mi hermano, no hay nada para lo cual Cristo ya no te haya dado la solución. En Él estamos tranquilos y confiados porque incluso ya Él venció la muerte. Ya Él venció la muerte. Entonces, si ya Él venció la muerte, entonces ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos afanamos? Sencillamente confiemos que caminando con Jesús, Él en su momento, en su tiempo, va a orar. Y quiero cerrar. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que escribirían. Saben, esto es poderoso porque Jesús hizo tantas cosas, tantas maravillas que no están registradas. Y yo digo, no solamente las que hizo en ese momento. Yo estaba dándole clase a los muchachos de la academia y le decía, bueno, usted lee ese pasaje y allí usted va a ver de repente una hipérbole, una exageración que no cabrían todos los libros del mundo. Pero yo en estos días le decía a Omar, le digo, ciertamente los que habían hecho en ese momento de repente sí podían hacer unos cuantos libros, pero si nos ponemos a contar lo que Jesús hizo en el momento que estuvo en la tierra, lo que sigue haciendo y lo que ha hecho hasta ahora, de verdad no caberían. Si nosotros nos ponemos aquí a hablar y dar testimonios, mis hermanos, de lo que Jesús ha hecho, no terminamos aquí este culto, porque Cristo sigue operando milagros. Sí, Cristo sigue sanando enfermos, Cristo sigue haciendo milagros sobrenaturales, poderosos. Mira, aquí podemos pasar toda la mañana hablando del poder de Jesús, porque Jesús sigue obrando milagros hoy. Yo les puedo contar, mire, aquí muchos testimonios de cómo he visto el poder obrar de Jesús. El Señor a mí me sanó también de un flujo que tenía en la adolescencia. Un día oraron por mí y fui sanada. Entonces, desde mi niñez he experimentado los milagros del Señor. Vi al Señor sanar a mi hijo. Un día estando en El Salvador, no tenía ya casi dinero, me quedaba mucho tiempo por allá, no tenía cómo, estaba yo sirviéndole al Señor. Y un día yo agarré un sobre, mis hermanos, que era donde yo tenía el dinero guardado, saqué los $200 que me quedaba para ese mes. Al siguiente mes, yo tenía 2 meses más para estar allá y no tenía más dinero, no tenía cómo enviarme. Pero el Señor me dice, oye, voy a buscar el sobre. Ya no tenía cómo sostenerme, pero sentí que el Señor me mandó a buscar el sobre, que yo sabía que estaba vacío, no había ni medio. Cuando busqué el sobre, hermanos, y abrí, tenía la cantidad de dólares necesarias para sostenerme los 2 meses que me quedaba en El Salvador. Y yo dije, gloria a Dios, porque de la nada Él multiplica. Y entonces allí vi también decir, Señor, cuando me quiero preocupar por el área económica, amigo, tú eres el mismo que me multiplicó y que me dio dinero sin nada allá en El Salvador. Tú sigues siendo hoy, por eso sigo viendo tus milagros. Tú no necesitas que yo haga algo para tú operar. Tú eres Dios. Dios sigue obrando milagros hoy. El Señor sigue sanando enfermos. El Señor sigue trayendo libertad. El Señor sigue restaurando. En Él hay poder. Hay personas que han llegado aquí, que sus matrimonios no han tenido solución, que han pensado que se va a acabar, pero cuando Jesús ha llegado, ha restaurado hogares. Hay personas que han llegado con enfermedades mentales, con ansiedad, con preocupación, que han ido a psiquiatra, han ido a psicólogos, han sido medicados y nada cambia, pero han llegado a Jesús y Jesús hasta su mente pudo transformar, han sido liberadas. Es decir, seguimos viendo los milagros de Jesús. Somos Fracrimar, tu familia, todos sean bienvenidos. Adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana, Maranata, un oasis para descansar.